Es un gusto saludarlos y continuar con nuestra serie de introducción general a los libros de la Biblia. En este video consideraremos el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Comencemos entonces considerando el nombre del libro. En español, este libro se llama Éxodo y su nombre proviene de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, como explicábamos en el video anterior. En la Septuaginta, este libro se llama en griego Éxodos, palabra que significa partida o salida. La encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 1. Nótelo en el español. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. La palabra salida corresponde allí en la Septuaginta a la palabra Éxodo. Y ese es el nombre entonces que tomó este libro en la Biblia en el español. Sin embargo, hay que decir que el nombre del libro en la Biblia hebrea es diferente. Allí se llama Shemot. Shemot es la segunda palabra del primer versículo del libro. Recuerden que explicábamos en el video anterior la costumbre antigua de nombrar a los libros conforme a la primera palabra. Bueno, en este caso no es la primera, sino la segunda, porque esa segunda palabra es más relevante en el sentido del libro que la primera palabra. El texto dice en el hebreo, Be'el Shemot Bnei Israel Havai Mirrayim, la primera parte, que traduce, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. La palabra Shemot en hebreo traduce en español nombres. Su nombre, entonces, de este libro es nombres, literalmente en el hebreo, refiriéndose, como es evidente por los primeros versos del capítulo 1, a los nombres de los hijos de Israel, o sea, Jacob, que entraron en Egipto con sus familias. De ese pequeño núcleo inicial, alrededor de 70 personas, se conformaría a través del sufrimiento la nación de Israel. Así que su nombre en el hebreo, Shemot, nombres, nos sugiere que el núcleo inicial de esta nación comenzó con los descendientes de Jacob. Un pequeño núcleo que en los primeros versículos del libro pasan a ser una gran nación. En segundo lugar, consideremos quién escribió el libro. Y para esto es importante recordar lo que decíamos en el video anterior. Afirmábamos la unidad literaria del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros llamamos Pentateuco y los judíos le llaman la Torá, son un solo libro y tradicionalmente se le han asignado a Moisés. En el video anterior dejamos claramente establecido que conforme a la evidencia bíblica, al sentir de la propia Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y también a lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Así que Génesis, escrito por Moisés, y Éxodo, que hace parte de esta unidad, también es escrito por Moisés. No obstante, no sobra mirar evidencias al interior del propio libro de Éxodo. 3 versículos podemos mencionar. El primero de estos, Éxodo capítulo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Aquí tenemos una afirmación clara de que Moisés escribe por lo menos parte del libro bajo la orden de Dios. Luego, en Éxodo capítulo 24, versículo 4, encontramos la siguiente afirmación. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. De nuevo, una afirmación de la autoría mosaica de este libro del Éxodo. Y finalmente, Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí explícitamente se nos dice que Moisés escribe el pacto que Dios estableció con Israel. Si sumamos estos 3 textos, pues tenemos una evidencia extensiva a lo largo del libro afirmando que su autor es Moisés. En tercer lugar, consideremos
¿Cuándo fue escrito? Al interior del libro tenemos una indicación clara que nos ubica en un marco temporal. Me refiero al versículo 35 del capítulo 16. Leamos entonces Éxodo capítulo 16, versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Este versículo nos coloca en la época en que Israel ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Dice el escritor que para ese momento ya dejan de recibir el maná como una provisión de Dios. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que Moisés escribe el libro de Éxodo durante las peregrinaciones de Israel en el desierto, y este libro estaría completo antes de que llegaran a la tierra prometida y habitaran allí. Esto nos lleva a una cuarta consideración muy importante con relación al libro de Éxodo. ¿Por qué fue escrito? Bien, ya dijimos que el nombre del libro es Shemot en hebreo, significa nombres, Éxodo en griego, que significa salida. Dijimos que lo escribe Moisés y que lo escribe durante el peregrinaje de Israel en el desierto. Le entrega a Israel después de ese peregrinaje este tomo, por supuesto no solo el libro de Éxodo, sino todo el compendio que conocemos nosotros como Pentateuco. ¿Por qué Moisés escribe todo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que Moisés, obviamente dirigido por el Santo Espíritu de Dios, quiere con el pueblo de Dios? Aquí debemos tener dos perspectivas en mente. La primera es la del Israel que sale de Egipto, y la segunda es la del Israel que va a entrar a la tierra prometida, o sea, una generación después. Recordemos que Israel dura 40 años peregrinando en el desierto. En ese recorrido de 40 años muere la generación que sale de Egipto, los adultos, y quedan entonces sus hijos ahora adultos, listos para poseer la tierra prometida. Debemos tener esta doble perspectiva en mente cuando pensamos en el motivo por el cual es escrito este libro. Nos estamos ubicando entonces en la época de Israel, nos estamos ubicando en los lectores originales del libro de Éxodo, que serían israelitas, primero los que salen del Éxodo y segundo los que están a punto de entrar a la tierra prometida. En cuanto a lo primero, es decir, ¿cuál es el propósito de Moisés con la generación que sale de Egipto? Es claro por el libro de Éxodo que Dios establece un pacto con el pueblo de Israel recién rescatado de la esclavitud. Es un pueblo que duró 430 años en tierra ajena, según el dato que tenemos en Éxodo capítulo 12, versículo 40, que lo retoma también Gálatas capítulo 3, versículo 17. Y como dijimos en la introducción al libro de Génesis, normalmente un pueblo pierde su identidad. ¿Qué pasó con Israel en esos 400 años de esclavitud? Bueno, que fueron contaminados con toda la manera de pensar de los egipcios. Fue un pueblo que poco a poco fue perdiendo sus orígenes y su identidad. Todo el ambiente del libro del Éxodo nos lleva a la constitución de la nueva identidad. Bueno, que en realidad es una identidad antigua, es la identidad patriarcal, la religión de los patriarcas. Es recobrar esa identidad que los patriarcas habían recibido a través de las diferentes revelaciones de parte de Jehová. Pero ahora, desde la perspectiva de quitar lo viejo y de establecer lo nuevo. Es decir, bajo la perspectiva de limpiar su mente de todo lo que habían aprendido en Egipto en este largo periodo de estadía allá, y empezar de nuevo a recobrar esa identidad que comenzó desde el Génesis, pero que ahora en Éxodo tiene que ser claramente expresada y fortalecida. Lo viejo entonces se refiere a la cultura egipcia, que era politeísta, que tenía como figura máxima el faraón, que en la teología egipcia era nada más ni nada menos Dios manifestado en carne. Toda la larga contienda entre Moisés y Faraón no es sino la contienda entre Jehová y el panteón egipcio. Es interesante que el libro de Éxodo dedique la tercera parte de su contenido, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, a toda la contienda para que Israel finalmente salga de Egipto. Dios pudo haberlo sacado de inmediato. Dios es todopoderoso, como lo demuestra al final de todas esas juicios que manda sobre Egipto.
Pero Dios no decide hacer un acto único para sacar a Israel, sino que entra en una contienda con el faraón para dejar en claro, sobre todo a Israel, que no hay otro Dios como él. Así lo reconocen los israelitas en su canto cuando Dios los libró finalmente de los egipcios y los egipcios quedaron enterrados bajo el mar Rojo. Observen lo que cantó Israel en aquella ocasión. Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿A quién se refieren aquí los israelitas en este canto con los dioses? Pues por supuesto a todo el panteón egipcio. De manera que todo el éxodo fue un acto pedagógico de Dios con su hijo recién parido. Notemos la observación que al respecto hace el profeta Oseas siglos después. Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, y con todo eso enseñaban a dar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En palabras de Oseas, el acto del éxodo fue el acto que dio origen a Israel como nación. Fue el acto donde Dios llama a Israel su hijo. Es la gestación de esta nación. Podríamos pensarlo así. Este pequeño pueblo que entra con Jacob y sus descendientes a Egipto, 70 personas aproximadamente, que en 400 años pasan a ser una gran multitud, ahora están siendo llamados por Dios para que sea su nación especial, su hijo especial, y Dios reclama la posesión de su hijo. Noten que eso es lo que dice precisamente todo el relato del Éxodo desde el capítulo 4 en adelante. El reclamo de Dios a Faraón fue este: deja ir a mi hijo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 23. Finalmente, ese reclamo de Dios resultó en el castigo del hijo de Faraón. Faraón se negó a dejar salir al hijo de Dios. Entonces Dios castiga a Faraón en su propio hijo. Muere el hijo de Faraón y finalmente el hijo de Dios sale de Egipto. Toda esa larga contienda, lo que nosotros conocemos como las 10 plagas, que fueron 10 juicios de Dios sobre Egipto, realmente fue una contienda con cada uno de los dioses de Egipto, mostrándole claramente a Israel que esos no eran dioses, que el único Dios verdadero es Jehová, que ese Dios tiene control sobre el mar, ese Dios tiene control sobre los astros, ese Dios tiene control sobre el cielo, ese Dios tiene control sobre los animales, sobre pestes, finalmente tiene el control sobre la vida y la muerte. ¿Qué hace Dios con todo ese acto? Con todos esos juicios que manda sobre Egipto. Bueno, empieza a limpiar la conciencia de Israel de la idolatría. Ahora, Dios entonces los va a instruir positivamente. ¿Qué hace entonces? Los lleva al monte Sinaí y le entrega los 10 mandamientos, ya una instrucción positiva. Los limpia de toda esa idolatría que habían aprendido en Egipto y ahora claramente les expresa su voluntad en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Pero además en el resto del libro, a partir del capítulo 25 en adelante, Dios les da varias descripciones detalladas en cuanto al culto que Israel debe darle a Dios. Entonces, ese es el propósito con la generación que sale de Egipto. Esa generación tiene que limpiarse de todo lo que aprendieron de Egipto y recobrar su identidad teológica. Una identidad que gira en torno a Jehová como el único Dios verdadero. En cuanto a la generación posterior, porque recuerde que dijimos que debemos pensar entonces en esta doble perspectiva. En cuanto a la generación posterior, es decir, los hijos que nacen de estos que salen de Egipto, que finalmente sobreviven al peregrinaje y son los que van a poseer la tierra prometida, el asunto es un poco diferente, pues
ellos van a tener que luchar de igual manera con respecto a su identidad nacional, pero ahora con relación a lo que van a encontrar en Canaán. Sí, el Israel que salió de Egipto tuvo que limpiarse para luego recibir la instrucción divina. Se limpian primero de lo viejo para luego recibir la instrucción divina. El Israel que va a poseer la tierra prometida ahora ya tiene una instrucción dada por Dios. Una instrucción que se repite en el libro de Deuteronomio, pero tiene que tomar las medidas necesarias para no contaminarse con aquellas naciones paganas que habitan Canaán. Noten que esa es la instrucción que Dios les da a Israel en Éxodo capítulo 34, versículos 11 al 17. Búsquelo en su Biblia y leámoslo. Éxodo capítulo 34. Observen muy bien la instrucción que prevé el momento en que Israel vaya y posea la tierra prometida, por lo tanto la nueva generación. Versículos 11 al 17. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, naciones que habitaban Canaán. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿A quién tiene en perspectiva Moisés acá? No es a la generación que sale de Egipto. Tiene en perspectiva la generación que va a entrar a Canaán. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, repite otra vez, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Versículo 17. No te harás dioses de fundición. De manera que Moisés también tiene en perspectiva esa generación que va a entrar a Canaán y entonces los advierte contra seguir o imitar o emparentar con todos estos paganos. Pero ese va a ser un tema fundamental en el libro de Deuteronomio. Ya aparece acá en Éxodo, sin embargo, Deuteronomio le va a dar una relevancia aún mayor. En quinto lugar, consideremos el tema general del libro y los temas secundarios. Cada vez que estudiemos un libro de la Biblia vamos a seguir este mismo recorrido, aproximadamente el mismo recorrido, pasando por el autor, el cuándo, el nombre del libro, el propósito del libro, temas, etc. Bueno, ¿cuál es el tema general del libro y cuáles son sus temas secundarios? Dios saca a Israel de Egipto para que le sirva. Esta frase aparece varias veces del capítulo 3 al capítulo 10. Déjenme brevemente enumerar los versículos. No los vamos a leer, todos recogen la misma idea. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Éxodo capítulo 4, versículo 23. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Éxodo capítulo 8, versículo 1 y el versículo 20. Éxodo capítulo 9, versículo 1 y versículo 13. Y Éxodo capítulo 10, versículo 3. Todos estos versículos siempre repiten la misma verdad. En la contienda de Dios con Faraón, siempre el reclamo de Dios es: deja ir a mi hijo para que me sirva. Eso ya nos pone entonces en un contexto del tema general del libro, de qué es lo que se quiere comunicar a través de este libro. De manera que en ese acto redentor que fue el Éxodo, Dios establece con Israel un pacto en el cual Jehová va a ser el Dios de Israel, pero Israel va a ser su pueblo, tal y como lo afirma Éxodo capítulo 19, versículo 5 y también el prólogo de los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, Dios habitará en medio de su pueblo y su pueblo debe rendirle adoración. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 23, versículos 20 y siguientes, o Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 16. Resumo entonces,
La idea principal del libro es que Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, a través del gran acto redentor del Éxodo, hace un pacto con ese pueblo donde Él se convierte en su Dios y ellos en su pueblo. Dios va a habitar en medio de ese pueblo y ese pueblo ahora debe servir a Dios, rendirle adoración. De manera que la idea central del libro es que Dios rescata a un pueblo para que le sirva y le adore. Ahora, pensemos en esto y veamos algo interesante en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo comienza con Israel habitando en Egipto. Los primeros versículos, continuando la narrativa del libro de Génesis, nos muestra a Israel en medio de Egipto. 400 años viviendo en Egipto siendo esclavos. Pero cuando vamos al último capítulo del libro, capítulo 40, vemos la narración de cómo Dios ahora pasa a habitar en medio de su pueblo. Capítulo 40 narra cómo la gloria de Dios finalmente desciende sobre el tabernáculo recién hecho y empieza Dios a habitar en medio de su pueblo. Esa es una idea central dentro del libro de Éxodo. Podríamos resumirla de esta manera: el habitar de Dios en medio de su pueblo, o la gloria de Dios habitando en medio de su pueblo. Juntando las dos ideas que acabo de mencionar, entonces podríamos sintetizarlas de esta manera. Dios saca a Israel de Egipto para que sea su pueblo, lo hace a través de un acto poderoso, juicio sobre Egipto y los dioses de Egipto, pero lo hace con un propósito claro y definido: habitar en medio de su pueblo para que ese pueblo ahora le rinda adoración. Algunos otros temas que ya son secundarios dentro del libro: la multiplicación del pueblo de Dios, retomando el mandato de Génesis 1, 26 al 27. Es interesante notar que en Éxodo los primeros versículos tiene un lenguaje muy similar al de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Es el lenguaje de fructificar y multiplicarse. Éxodo comienza hablando de cómo Israel en Egipto fructificó y multiplicó. Entonces Israel llega a ser una gran nación. Otro tema secundario es acerca de las aflicciones del pueblo de Dios. Cómo Dios escucha el gemido y el clamor de su pueblo y sale al encuentro de ellos. Es un tema muy hermoso y un tema que encontramos extendido a lo largo y ancho de la Biblia. Dios siempre está atento al clamor de su pueblo y está listo a socorrerlo. Está listo a sanar las heridas de su pueblo y, por supuesto, a castigar a aquellos que oprimen a su pueblo. Otro tema secundario es la dureza del corazón humano y, por supuesto, aquí el faraón es el símbolo de eso, tal y como el apóstol Pablo lo va a explicar en Romanos capítulo 9. Es una dureza propia del corazón del hombre caído, pero también una dureza que en el caso del faraón y el de muchos hombres es producto de un acto judicial de Dios. Otro tema secundario del libro de Éxodo es la fidelidad de Dios al acordarse de su pacto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios cumple lo que promete. Dios le dijo a Abraham que su descendencia poseería Canaán. Ahora, después de 400 años, cuando seguramente los mismos israelitas pensaban que eso era cosa del pasado, Dios se acuerda de su pueblo, se acuerda del pacto con Abraham y va a cumplirlo. Por supuesto, otro tema importante en el libro de Éxodo es la liberación del pueblo de Dios. De hecho, aunque este no es el tema central, sino que aporta al tema central del libro, como dijimos anteriormente, la liberación de Israel, es decir, el Éxodo, se vuelve en un hito redentivo en todo el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento lo retoma. El acto de liberación que Dios hace con Israel en el Éxodo es uno de esos eventos irrepetibles en la historia de redención. Y es tan grande y maravilloso que luego en los libros posteriores vamos a encontrar constantes recuerdos, reminiscencias de ese acto, añorando, el pueblo de Dios añorando que cuando están en opresión, Dios de nuevo visite a su pueblo y haga un nuevo éxodo. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, en los profetas preexílicos, anteriores del exilio.
cuando Dios anuncia el castigo sobre su pueblo, cuando finalmente vienen los cautiverios, los profetas empiezan a anunciar una nueva visitación de Dios para liberar a Israel, como si de un nuevo éxodo se tratara. Podríamos mencionar algunos otros temas secundarios, hay varios en el libro de Éxodo, pero solo por mencionarlos: la presencia de Dios en medio de su pueblo, o el habitar de Dios en medio de su pueblo, como ya dijimos anteriormente, el servicio que el pueblo de Dios le debe a su Dios. Por supuesto, en Éxodo capítulo 3 y en Éxodo capítulo 6 tenemos una revelación especial acerca del santo nombre de Dios, las 4 letras sagradas, el tetragramatón sagrado, que en nuestra traducción Reina Valera aparece como Jehová, que es un nombre que tiene implicaciones redentivas y pactuales. Es el nombre personal de Dios, como se expresa allí en estos textos tan fundamentales. Podríamos hablar de los juicios de Dios sobre los impíos y de aquellos que oprimen a su pueblo. También otro tema que aparece en el Éxodo es el tema de cómo Dios ordena detalladamente su culto. Eso es un tema bien interesante, y ahorita lo voy a retomar cuando hablemos de las principales doctrinas que enseña el libro de Éxodo. Y finalmente podríamos mencionar el tema de la separación del pueblo de Dios. Cómo Dios hace distinción entre Egipto y su pueblo. No lo hizo en todos los juicios que mandó sobre Egipto, pero en algunos de esos juicios Dios hizo una distinción clara entre Israel y su pueblo. Y finalmente el acto de sacar a Israel de Egipto marca claramente una separación. Consideremos entonces, en sexto lugar, las principales doctrinas que enseña el libro. Y esto tiene que ver con la conexión del libro de Éxodo con el resto de la Biblia. Consideremos la redención divina. Evidentemente, esta es una de las doctrinas que enseña el libro de Éxodo. Y es tan así que normalmente cuando se habla de redención tenemos que volver hacia el libro de Éxodo. Tenemos que pensar en la Pascua, tenemos que pensar en el Éxodo como tal, tenemos que pensar cómo es que Dios libera a Israel para finalmente hacerlo su siervo. Y por esa razón el Nuevo Testamento va a hacer recuerdos de Éxodo cuando habla del tema de la redención. Las asociaciones de la Pascua con la redención, las asociaciones de la última celebración de la Pascua de Jesucristo con sus discípulos, y en ese mismo momento cuando instaura la celebración de la Cena del Señor, evidentemente nos está mostrando que el tema de la redención, de la doctrina de la redención, está arraigada en lo que el libro de Éxodo narra y lo que el libro de Éxodo enseña. Otra de las doctrinas principales que están en este libro y que conectan con el resto de la Biblia es el tema de la adopción divina. Como dije anteriormente, en el acto del Éxodo, Dios hace de Israel su hijo. Eso lo dice claramente Oseas. Así que ahí hay un tema acerca de la adopción divina, cómo Dios toma a un pueblo específico para hacerlo su hijo a través de un acto redentor. Otra doctrina es acerca del pacto de Dios y del mediador del pacto. Eso es claro, ¿no? Porque donde más claramente se discierne la idea de un pacto en el Antiguo Testamento, pues es aquí en el libro de Éxodo. La manera como Dios lleva a Israel después de sacarlo de Egipto al monte de Sinaí, le entrega la ley, y a través de esa ley, del establecimiento y la conmemoración de esa ley, Israel llega a estar en un pacto con Dios. Obviamente eso es un pacto de obras, un pacto donde Israel se compromete a cumplir las demandas de Dios para recibir la bendición de Dios, que era pues la habitación en la tierra de Canaán. Pero claramente el libro de Éxodo muestra cómo Dios trata con el ser humano a través de pactos, pero también cómo Dios establece mediadores de pactos. En el caso de este antiguo pacto, como se le llama en el Nuevo Testamento, el mediador es Moisés. Y claro, estos temas van a ser recordados en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4 y otros capítulos hacia adelante, capítulo 9, hablando del nuevo pacto y del mediador del nuevo pacto. Otra doctrina fundamental es la habitación en medio del pueblo, la habitación de Dios en medio de su pueblo. Este es un tema que comienza en Génesis, pero que cobra una relevancia fundamental en el libro de Éxodo.
Ya les dije anteriormente, el libro de Éxodo termina con Dios habitando en medio de su pueblo. Así que evidentemente Dios tiene un propósito con sacar a Israel de Egipto. El propósito es establecer un pacto con Israel, hacer de Israel su hijo, pero para que Dios habite en medio de su pueblo y que ese pueblo ahora le rinda adoración. Eh, Dios habitaba en el Edén, pero expulsa al hombre del Edén. Aquí en el Éxodo, Dios de nuevo empieza a habitar en medio de su pueblo, pero lo hace a través de un tabernáculo. Este va a ser un tema importantísimo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Basta leer Juan capítulo 1, versículos 14, cómo Juan hace eco de Dios viniendo a habitar en medio de Israel en un tabernáculo y Jesucristo viniendo a habitar en medio de los hombres haciendo tabernáculo. Porque Juan dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios. Y una idea ligada a esto es la idea de la promesa central del pacto. ¿Cuál es esa promesa central? La encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 7, también en el 3:18, en el 5:3, en el 7:16, en el 10:3, por mencionar algunos versículos. Es esta: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa fundamental del pacto, que Dios ahora es el Dios de este pueblo y ellos por un acto redentivo pasan a ser su posesión particular, su pueblo particular. Otra doctrina que nos enseña el libro de Éxodo es la doctrina del principio regulativo de la adoración. Antes lo mencioné de paso, la manera como Dios regula el servicio que Israel le va a prestar, la manera como en el libro de Éxodo Dios detalladamente le da a Moisés instrucciones del tabernáculo y todo el mobiliario del tabernáculo. Una de las frases que más se repiten en el libro de Éxodo es como Jehová había mandado. Se repite por lo menos una docena de veces, siempre enfatizando que Moisés hizo las cosas tal como Dios le dijo, tal como el modelo que él vio en el cielo. Y Hebreos retoma ese tema, hablando de cómo el antiguo pacto tenía claramente regulaciones de adoración, pero el nuevo pacto también tiene regulaciones de adoración. Así que el libro de Éxodo nos enseña que Dios es el que dice cómo se le debe adorar. Recuerden el propósito del libro. El propósito del libro es que la generación que sale de Egipto no va a adorar a Dios como los egipcios adoraban a sus dioses. De hecho, tienen que aprender que solo hay un Dios y ese Dios se llama Jehová. Y que la generación que va a entrar a Canaán no pueden ni deben preguntar a esas naciones para llevar sus costumbres a la adoración a Dios. Así que esta es una de las doctrinas que claramente son enseñadas en el libro del Éxodo. Y finalmente la doctrina de la separación del mundo. Faraón entra en una especie de regateo con Moisés para no dejar salir a Israel de Egipto. Es interesante la secuencia de Éxodo 8:28, 10:11 y 10:24. Cuando Moisés hace la demanda y llega a un punto álgido ese debate, esa contienda, entonces Faraón dice, está bien, váyanse, pero no se vayan muy lejos. Moisés le dice, no, nosotros vamos a seguir las instrucciones que Dios nos dé, no tus condiciones. Luego Faraón cede ante eso, pero les dice, bueno, vayan, pero sin sus familias, sin sus esposas, ni sus ancianos, ni sus niños. Moisés les dice, no, tenemos que ir todos. Nuestras familias completas debemos adorar, no podemos adorar solo los hombres. Faraón cede ante eso, pero luego le dice, está bien, vayan, pero no lleven ganado. La respuesta de Moisés es contundente, ni una pezuña se va a quedar en Egipto. Entonces, eso claramente muestra que Dios demanda una adoración completa, pero Dios demanda una separación total. No, nada de Israel podía quedar en Egipto. Faraón no podía negociar ni el 10% de Israel. Esa era la idea de él. A veces la idea que nosotros tenemos, ¿no? Un pie, como dicen, un pie en el mundo, un pie con Dios. No puede ser así. Dios demanda una separación total y cuando Dios redime un pueblo y lo llama a su adoración, eso demanda un compromiso total y completo. No es a medias. Y Dios finalmente saca a todo Israel, lo saca a Egipto para que sea su pueblo y
le adore. Por último, consideremos la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro en toda la revelación bíblica. Y esto, pues, por supuesto, se desprende de lo que acabamos de decir, de todas esas doctrinas que están arraigadas en el libro de Éxodo y que aportan al resto de la revelación bíblica. Este libro, el libro de Éxodo, es el que mejor enseña en el Antiguo Testamento qué es la redención y cuáles son sus implicaciones, como ya afirmamos. También es el libro que muestra más claramente la necesidad de separación. En cuanto al culto, Israel tiene que adorar a Dios como Dios dice. En cuanto al pueblo, Israel completo tiene que salir de Egipto, no puede quedarse ni una pezuña allí en Egipto, como dijo Moisés. Y en cuanto al individuo, cada israelita estaba llamado a vivir una consagración total a Dios. Éxodo va a ser constantemente citado en el Nuevo Testamento como ejemplo, y la palabra ejemplo es tipo, del peregrinaje del pueblo de Dios en este mundo. Basta leer, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10. Por otro lado, Mateo capítulo 2, versículo 15, citando Oseas capítulo 11, versículo 1, coloca el éxodo de Israel como un tipo del éxodo del Mesías. Observen, vale la pena leer el texto de Mateo capítulo 2, versículo 15. Ya leímos anteriormente el texto de Oseas 11.1, pero noten cómo Mateo hace una cita de este texto de Oseas. Mateo capítulo 2, versículo 15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, el hecho de que José con María tuvieron que huir a Egipto y que luego retornan a su tierra natal cuando muere Herodes, Mateo lo interpreta como un nuevo éxodo. ¿Cuál éxodo? Ya no es el éxodo de Israel, ahora es el éxodo del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Está retomando ese lenguaje, o sea, si se lo aplica a Jesucristo. Según Mateo, Jesucristo es el Hijo de Dios que viene de Egipto para realizar la gran obra de redención. Y es interesante en ese sentido notar la secuencia que a continuación viene en el libro de Mateo. Jesucristo es tentado en el desierto, como Israel es tentado en el desierto. Jesucristo es bautizado por Juan en el Jordán, así como Israel pasa por el Mar Rojo. Jesucristo entrega la ley a sus discípulos en el famoso Sermón del Monte. Y eso obviamente hace un eco de la entrega de la ley en el Sinaí. Y finalmente Jesucristo establece el nuevo pacto en su sangre, tal y como Dios hizo el antiguo pacto con Israel allá en el Sinaí. Noten la importancia teológica entonces del libro de Éxodo. Por otro lado, algo que cité de paso antes, Juan capítulo 1, versículos 14 al 16, nos enseña que Jesús es Dios habitando en persona en medio de su pueblo. Repito, Juan 1, versículos 14 al 16, nos enseña que Jesús es Dios habitando en persona en medio de su pueblo. Es decir, esa habitación que se perdió en el Edén, que fue celebrada en el libro de Éxodo, pero parcialmente, ahora es una realidad total para el pueblo de Dios. Ya no es Dios en su gloria, ya no es Dios en sombras, ahora es Dios en persona habitando en medio de los hombres. Es el Hijo de Dios hecho carne. Y por otro lado, Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 nos muestran el cumplimiento final de la promesa pactual. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios habitará en medio de su pueblo para siempre. Finalizamos con el bosquejo del libro y simplemente voy a nombrar las divisiones generales. Si ustedes quieren un bosquejo detallado, los invitamos a visitar la página de nuestra iglesia donde pueden descargar el documento. ¿Cómo se divide eso? Bueno, podemos dividirlo en 6 secciones generales. Primero, actos preliminares al establecimiento del pacto. Éxodo capítulo 1 al capítulo 19. Segundo, el establecimiento del pacto. Éxodo capítulo 20 al capítulo 24. Tercero, preparativos para que Dios habite en medio del pueblo de su pacto.
capítulo 25 al capítulo 31. Cuarto, provisión divina para que el pacto no sea roto por el pecado de Israel, capítulos 32 al 34. En quinto lugar, la construcción del tabernáculo donde Dios va a habitar en medio de su pueblo, capítulos 35 al 39. Y el libro cierra mostrando la consumación del pacto. Finalmente Dios habita en medio de su pueblo en el capítulo 40. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en el próximo video. Dios los bendiga.